No hace mucho abordé el tema de la importancia y de la urgencia de cuidar a nuestros adolescentes en uno de mis puntos de vista. Y recordarán ustedes que hice referencia a una muchachita que acaba de detransicionar después de haber transicionado de mujer a querer ser hombre, ¿no? A querer ser una persona transexual. Y cómo después de muchos años de tomar testosterona, gracias a Dios nunca llegó a la parte de la cirugía, esta muchachita decidió detransicionar, y no solamente detransicionar, o sea, volver a ser mujer, dejar de tomar la testosterona que tomaba, explicando cómo esta decisión había sido fatal para ella y cómo podía dejarle una huella indeleble y cómo había dejado huellas más profundas en aquellas personas transexuales que habían progresado más, y cómo todo esto había sido parte de una crisis de la adolescencia y donde sus papás no supieron qué cosa hacer y la sociedad le hacía demasiado fácil el ir en bajada en dirección de la transexualidad. Entonces, este tema es muy importante, hermanos, porque vuelve a traer a la atención cuán importante es que nosotros defendamos y protejamos a los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes de hoy, como han demostrado varios estudios psicológicos, yo he mencionado a la profesora Susan Twenge, que se ha especializado en este tema y que no es católica, pero en mucho de lo que ha descubierto científicamente simplemente coincide con lo que nosotros intuimos, que los adolescentes, por un lado, tienen una mayor inmadurez, o sea, son más inmaduros que los adolescentes de un par de generaciones atrás, y al mismo tiempo están sometidos a una presión externa que los obliga a tomar decisiones que los adolescentes de 2 generaciones atrás no tenían que tomar. Ahora los adolescentes, por razón de las redes sociales, por razón de los modelos que se difunden a través de redes sociales, de la televisión, de los sistemas de streaming, básicamente están expuestos y tienen que mostrarse al mundo entero. Y por eso vemos tanto muchachito y tanta muchachita tratando de ser estrellas en YouTube, tratando de ser estrellas en TikTok, en Instagram, cuando todavía no han estado en la capacidad de tomar decisiones importantes en su vida, pero como digo, bajo presión la toman. Recientemente, como saben ustedes, y frecuentemente les comento esto, tengo la bendición de estar involucrado con un apostolado para las personas sin techo en la ciudad, que se llama Christ in the City, ¿no? Cristo en la ciudad. Y hace poco los misioneros de Christ in the City se encontraron con una muchacha que está, digamos, alrededor de los 22 años, viviendo en la calle, y a quien ayudaron a rescatar de una relación tremendamente abusiva, que es lo que siempre termina pasando, porque, hermanos, si la situación de los sin techo es tremenda, especialmente en esta época, la situación de las sin techo, es decir, las mujeres, es terrible, porque a toda la miseria física, económica, moral, se suma la miseria, el abuso y la explotación emocional y sexual. Entonces, esta chica había que hacer un esfuerzo especial y ella estaba dispuesta a salir de la calle, ¿no? A dejar
pero necesitaba varias cosas, necesitaba protección, necesitaba un lugar donde estar, necesitaba reconstruir legalmente su vida, ¿no? Recuperar sus documentos, porque es una de las primeras cosas que pierden las personas de la calle, y en consecuencia poder reincorporarse a la sociedad es dificilísimo. Mucha gente dice, oye, ¿por qué no se pone a trabajar? Hermanos, muchas de estas personas, la gran mayoría, han perdido sus documentos y no tienen dónde comenzar a trabajar. No es que se pueden presentar a un sitio y decir, oye, dame trabajo, ¿no? Porque todos sabemos que para trabajar se tienen que cumplir algunas formalidades mínimas, presentar documentos, etcétera, ¿no? Tener una dirección estable a la que se le puedan mandar las respuestas, tener acceso a internet, cosas que no es fácil para una persona sin techo. Pero yendo a todas las cosas que había que desenredar con esta muchachita, ella no solamente no tenía los documentos, sino que había que ponerla en un programa de recuperación de adicciones, porque tiene una dependencia al alcohol y las píldoras opiáceas, ¿no? Entonces, desenredando un poco esta situación, básicamente esta muchachita termina en la calle, ¿no? A los 20 años termina en la calle, sin techo, en esta situación abusiva, saltando de situación abusiva a situación abusiva, porque a los 16 años, ella creía que ya tenía suficiente libertad, que los papás no la entendían, y encontró un enamorado que los papás no aceptaban, ¿no? Y ella se enamoró de este hombre que era varios años mayor que ella, y obviamente los papás le dijeron, mira, tú eres todavía menor de edad, ¿no? La adultez en los Estados Unidos se adquiere a los 18 años y el derecho a beber alcohol a los 21, ¿no? O en los estados donde la marihuana es legal, a fumar marihuana a los 21. Y entonces ella dijo, mis papás me prohíben salir con este tipo, y los papás tenían razón en prohibirle salir con ese tipo. Entonces ella decidió escaparse con el novio, ¿no? Y el novio resultó ser una persona completamente abusadora, incompetente, o sea, sin trabajo, que finalmente la terminó llevando a la calle. Terminaron en la calle en la ciudad de Denver, ¿no? Y ella era de un pueblo relativamente chico de Colorado. Entonces, una vez que se entra en ese túnel, las cosas empeoran. Viene la adicción, ¿no? El alcohol, sobre todo cuando una persona está siendo abusada, necesita escaparse, ¿no? Y el escapismo le vino por el consumo de opiáceos y el consumo de alcohol. Entonces ahora tiene 22 años y es una persona alcohólica y una persona con adicciones a los opiáceos. Entonces esta situación me volvía a recordar, hermanos, cuán en juego están los adolescentes que pueden tomar decisiones que terminen destruyendo su vida. Porque otros casos bastante similares que nosotros encontramos en las personas de la calle, cuando no son veteranos de guerra, ¿no? Que, o sea, sufren del síndrome de estrés postraumático, de PTSD, ¿no? Se lo conoce por sus siglas en inglés. La gran mayoría de los casos son personas que han tomado una decisión equivocada, como esta muchachita, pero fatal, porque todos cometemos errores, todos tomamos decisiones equivocadas de las que nos arrepentimos, pero muchas de las decisiones que están tomando los adolescentes hoy en día por la presión social que reciben y por los pésimos ejemplos que reciben desde el punto de vista mediático en redes sociales,
son decisiones que pueden ser fatales. O sea, esta muchachita tiene 22 años y tiene que rearmar su vida y no va a ser fácil superar el trauma de los abusos, de las violaciones, de la adicción. Entonces, gracias a Dios que hay una institución dispuesta a acogerla y acompañarla de manera completamente humana y cristiana. Gracias a Dios que ella ha tomado la decisión de dejar cosas que se terminan convirtiendo en su única seguridad, sus adicciones, sus relaciones con personas abusivas. Pero eso no es lo que termina sucediendo con la mayoría de las personas. Entonces, lo que trato de decir, hermanos, es que todos aquellos que se están preparando para tener hijos adolescentes o que tienen hijos adolescentes tienen que recordar dos responsabilidades enormes, que tienen dos responsabilidades enormes. Uno, controlar, y dos, comprender. Controlar, hermanos, porque es dificilísimo sobrellevar las caras largas, las quejas de un adolescente. No me entiendes, tú no me comprendes. Todos hemos sido adolescentes. Solamente que la vaca no siempre se acuerda cuando fue ternera, ¿no? Y tenemos que recordarlo. Y entender que ese es el problema. Yo conocía una pareja de esposos que se convirtió al catolicismo ya de muy mayores y tenían una hija casada que ya venía teniendo hijos con 3 hombres distintos, ¿no? Y recuerdo cuando esta hija se apareció con sus hijos, con los nietos de esta señora, y le dijo: ¿sabes qué, mamá? Mi problema es que tú fuiste demasiado blanda y tolerante conmigo, ¿no? Y la mamá le dijo: lo curioso es que tú, cuando eras adolescente, me decías exactamente lo contrario, que yo era una mamá abusiva, incomprensiva, que no te entendía y que abusaba de ti. Y cuando pasa el tiempo y se ven los frutos de no haber sido corregidos correctamente, los papás se arrepienten de no haber sido suficientemente firmes. O sea, ¿cuáles son tus amistades? ¿Cuál es tu uso de redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales? Porque recordemos que muchas veces los hijos pueden estar en la casa, pero estar absolutamente en otro planeta, incluso en contacto con depredadores sexuales, si es que están en internet, en redes sociales o en sus propios dispositivos móviles, sin ninguna supervisión, sin ningún control, sin ninguna transparencia, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, como digo, control, comprensión. Es decir, está claro que con los adolescentes requieren dirección, requieren control, pero requieren comprensión. O sea, incluso en su subjetividad, cuando dicen: no, esta es una injusticia, es importante escucharlos y es importante explicarles las cosas con mucha paciencia, para que por lo menos, si no están de acuerdo con la decisión, no vas a ir a esa fiesta con esos tipejos que quieren salir contigo, que a través de la paciencia y de la explicación comprendan cuál es el amor que motiva a esas decisiones. Porque disciplina sin comprensión y sin amor va a terminar creando una persona que se va a volver absolutamente rebelde, cuando no en una persona sin capacidad de decisión propia. Y un afecto y cariño sin control termina produciendo personas que van a tomar decisiones no solamente arriesgadas, no solamente equivocadas, sino decisiones que pueden ser totalmente fatales. Que tengas un buen día.